Buenas tardes, voy a presentar la integración de masa. La integración de masa es una metodología que nos ayuda a optimizar procesos químicos. Busca la minimización del uso de agentes separadores de masa. De forma análoga, la integración de calor se centra en la transferencia eficiente de solutos entre corrientes ricas y pobres. Es decir, cuando el soluto está en la corriente rica, lo que busca la integración de masa es que pase a la corriente pobre, pero esto minimizando costos a través de una red de intercambiadores de masa llamada MEI. Objetivos del aprendizaje. Análisis de costos, diseño de redes y optimización de la red. En el análisis de costo tenemos que calcular el uso mínimo de agentes separadores de masa, o también llamados MSA, y costo operativo mínimo, utilizando el método de intervalo de concentración y las curvas compuestas. Luego tenemos el diseño de redes, que tenemos que diseñar redes de intercambiadores de masa eficientes partiendo desde el punto pinch para maximizar la recuperación de solutos. Y finalmente tenemos la optimización de la red, que tenemos que explorar estrategias para reducir el número de intercambiadores en la red, incluso permitiendo el intercambio a través del pinch, para así mejorar la economía del capital. Los fundamentos de la integración de masa. Los agentes separadores de masa, o MSA, ya sean internos al proceso o externos, son cruciales para remover solutos de corrientes ricas. El objetivo primordial en el diseño de la red de intercambiadores de masa es minimizar los costos de los MSA externos. El proceso de diseño se inicia con la especificación de las concentraciones, fuente y objetivo para cada corriente, lo que establece las condiciones iniciales y finales deseadas de los solutos. Es decir, nosotros vamos a tener separadores de masa tanto dentro de nuestro proceso como externos, pero los externos van a tener un costo adicional. Entonces nosotros vamos a intentar utilizar lo más que podamos a los internos y darles como la mejor, como ocuparlos todos. De ahí, si es que nos llega a faltar un poco, utilizaríamos externos, ya que nos generaría un costo adicional. Balance entre inversión y operación. El costo analizado de un proceso de integración de masa se calcula como la suma de la inversión del capital en equipos y el costo operativo de los agentes separadores de masa. Una distancia mínima más corta representa una menor diferencia de concentración entre corrientes y esto implica una reducción en el uso de MCA, lo que disminuye los costos operativos. Sin embargo, una distancia mínima menor conlleva un aumento en los costos del capital, debido a la necesidad de los equipos, de mayor altura y área para lograr esta separación. La clave es encontrar el punto óptimo que equilibra estos dos factores, minimizando el costo analizado total y maximizando la eficiencia económica del proceso. Método del intercambio de concentración. El método de intervalo de concentración es una herramienta fundamental en la integración de masa. Consiste en dividir el rango total de concentraciones en una serie de intervalos discretos. Dentro de cada intervalo se realizan balances de masa detallados para todas las corrientes involucradas. Ese análisis permite identificar el punto pinch, que es el punto o intervalo donde se observa la mínima diferencia de concentración permitida entre las corrientes ricas y las corrientes pobres. Si en algún intervalo el balance de masa arroja un residuo negativo, indica la necesidad de un MSA externo para analizar las especificaciones deseadas, resaltando áreas de mejora en el diseño. Ya. El método de curvas compuestas. El método de curvas compuestas es una representación gráfica poderosa en la integración de masa. Se constituyen curvas compuestas para las corrientes ricas y para las corrientes pobres, que consolidan la información de todas las corrientes individuales del proceso. El punto pinch se identifica visualmente en el gráfico como el punto donde ambas curvas se aproximan al equilibrio, más o menos donde la distancia vertical de ellas es mínima, o sea, donde están más cerquita. Esta distancia mínima establece un límite crítico
para el diseño eficiente de la red de intercambiadores, ya que cualquier intento de operar por debajo de este valor requeriría un sobreuso ineficiente de MCA externo, o sea, el que nos va a generar costos dentro del proceso. Y esto resultaría en un diseño subóptimo. El diseño de la red de intercambiadores de masa, o también conocido como MEN. El diseño de red de intercambiadores de masa se realiza en dos secciones separadas, una por arriba del pinch y otra por debajo del pinch. Esa división es crucial para asegurar la viabilidad termodinámica y la eficiencia del proceso, ya que el pinch actúa como barrera que no puede ser cruzado por el flujo del soluto sin un MSA externo. El proceso del diseño se inicia desde el pinch y se expande hacia afuera en ambas direcciones. Se aplica rigurosamente las ecuaciones de balance de masa y las condiciones de equilibrio para cada corriente, lo que permite determinar las combinaciones válidas entre corrientes ricas y pobres, y también establecer los flujos de soluto. Las estrategias avanzadas y la conclusión. La reducción de intercambiadores es posible si reducir el número de intercambiadores para lograr economías de escala, aunque esto puede implicar romper la regla del pinch a costa de un mayor uso de MSA externo. El número mínimo de intercambiadores de masa se lo puede calcular con la siguiente ecuación. Los temas avanzados sería el análisis múltiple de solutos, el uso de programación matemática, diseños simultáneos de redes de calor y de masa y umbrales óptimos de la distancia mínima. Y la conclusión, la integración de masa es una herramienta esencial para reducir los costos y residuos en procesos químicos mediante el uso eficiente de MCA. La identificación del pinch y el diseño estratégico de la red de intercambiadores desde el punto son claves para la optimización del proceso. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio que podemos ver en pantalla, para lo cual iniciamos calculando la composición, que sería la multiplicación entre el flujo y la diferencia de las concentraciones. Le calculamos a todos y aquí sería ilimitado porque el flujo es ilimitado. Después vamos a tener las ecuaciones de equilibrio tanto para aditivo, para la solución catalítica y para el aceite orgánico. Aquí vamos a calcular las corrientes ricas y las corrientes pobres. Primero comenzamos ordenando de mayor a menor las corrientes pobres. Tenemos el 0.06, el 0.04, el 0.03 y el 0.02. Y aquí vamos a calcular la corriente rica, que la convertiríamos en pobre. Lo único que hacemos es reemplazar de la fórmula. Aquí estamos utilizando aditivo. Entonces reemplazaríamos de la fórmula y ya tendríamos el valor de la corriente, o sea, cambiándolo a la corriente pobre. Aquí igual. Luego vamos a calcular las corrientes ricas, igual utilizando la fórmula, despejando la fórmula. Aquí despejamos Y. Y X sería el 0.06, 006, el 0.004, 0.003, 0.002 y así consecutivamente. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser calcular las cargas de masa de intervalo, para lo cual primero vamos a calcular las corrientes pobres. Aquí lo primero que tenemos que hacer es buscar que el 0.006 y el 0.004 esté dentro de la corriente pobre. Por ejemplo, si escojo esta corriente de aquí, estaría mal, porque esta corriente me da desde el 0.002 y hasta el 0.004. Entonces yo aquí tengo el 0.006, entonces esta corriente de la solución catalítica no me serviría. Ahora vamos por la de aditivos. Esta sí me serviría. ¿Por qué? Porque esta va desde el 0.003 hasta el 0.006. Entonces estos valores estarían dentro del intervalo. Ahora, para calcular las corrientes pobres tiene que ser la diferencia de estos dos valores
multiplicado para el flujo de la corriente que nosotros vimos que sí está dentro del intervalo. Ahora, cuando vemos que, por ejemplo, el 0.004 y el 0.003 está dentro de las dos corrientes, del intervalo de las dos corrientes, entonces utilizamos los dos flujos, para lo cual hacemos lo mismo, simplemente sumamos 0.004 menos 0.003 por el flujo más 0.004 menos 0.003 por el siguiente flujo de la otra corriente que también está dentro del intervalo. Y así vamos haciendo consecutivamente. Para la corriente rica lo que vamos a hacer es utilizar estos dos valores que igual están dentro de este intervalo y multiplicarlo por el flujo. Y así ya obtenemos el valor de la corriente rica, que sería el de love gas. Para calcular el exceso, lo que tenemos que hacer es una resta entre la corriente rica y la corriente pobre. Aquí como no hay corrientes ricas, simplemente se copian las corrientes pobres, pero por ejemplo aquí, ya como tenemos corriente rica y corriente pobre, ya le podemos hacer la resta. Y lo que haríamos aquí simplemente es una cascada, donde aquí se va a copiar el mismo número y luego sí se va sumando el 0.00016 con el 0.00001 y así consecutivamente y ya podemos obtener la cascada. Así para todo. Luego continuamos haciendo la cascada final, donde aquí vamos a tomar el valor más bajo, que sería el menos 0.00066 y aquí podemos ya obtener el valor pinch. Cuando, como les había dicho antes, cuando sale un valor negativo significa que necesitamos un MSA externo y si no, pues significa que el MSA que tiene el proceso es suficiente como para satisfacer todo el proceso y no necesitamos de gastar más dinero en un MSA externo. Y hasta aquí sería la presentación, espero que se haya entendido. Gracias.